va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por llamarme. No, gracias a vos, gracias a vos. Recién decía que el interior tiene que adaptarse a los decretos nacionales y en esa adaptación a decretos nacionales, suponete venga la policía en Rosario y te dice, che, anda sin barbijo, póngase el barbijo. Pero usted no lo escuchó a Mansur. ¿Vos lo escuchaste a Mansur esta mañana? Sí, claro, los decretos nacionales, precisamente por ser nacionales, tienen alcance nacional y eso implica todos los 24 distritos, eso es. Si Claro, no, si no, no tiene sentido, si no, ¿qué legisla un decreto nacional? claro, Nada. claro. Sí, sí. Ah, ah, No, ah. la provincia no puede desconocer, ningún estamento inferior puede desconocer la normativa de un estamento superior. El estamento nacional se impone sobre el estamento provincial, eso está en la Constitución, no hay ninguna duda, ¿no? ¿Por qué Alberto Fernández pone todo ministro excepto Mansur, que ninguno es del interior? ¿Todo es provincia de Buenos Aires o capital federal? ¿Perdón? ¿Todos son de provincia de Buenos Aires o capital federal? Menos Mansur. Eh, no, bueno, Aníbal Fernández creo que es de Capital, ¿no? La verdad que Sí, no quiero sí, no, decir, bueno, sí, son todos. sí, sí, son muchos de provincia, bueno, Julián Domínguez, Todo etcétera, provincia. son de ¿Provincia o provincia, capital? provincia, Eh, provincia. Lo que él pone más allá de eso, es de alguna forma le agrega federalismo a la gestión, le agrega peronismo a la gestión y sobre todo le agrega, igual que Kicillof, con su reforma ministerial provincial, agrega capacidad de gestión probada. mm, Porque te puede gustar, no, Mansur, ponele, pero el hombre ganó en el 2015, renovó mandato en el 2019, o sea, gestionó de tal manera que la ciudadanía de su provincia lo volvió a elegir, y ahora en esta elección, donde casi todas las provincias perdieron, él volvió a ganar en su provincia, es decir, ganó 3 elecciones seguidas y tiene una gestión y media como gobernador y mm, una gestión como ministro de Salud, creo, mm. el primer mandato de Cristina. El hombre sabe gestionar. El problema que tenía el gabinete anterior es que no tenía gestión. Es decir, no había experiencia de gestión. Mirá, te doy un ejemplo. Eh, Vivienda. Hay un programa de vivienda que antes estaba, bueno, en el Ministerio de Vivienda y después pasó a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social cuando todavía estaba Daniel Arroyo. Ese programa es conducido desde afuera por Grabois. Vos decís, bueno, ¿por qué? Bueno, Grabois aportó, etcétera, su pedazo del reconocimiento de su aporte a la coalición de gobierno y a la coalición electoral 2019. Pero la persona que lo conduce, creo que se llama Fernanda Niño, no estoy seguro, no tiene ninguna capacidad de gestión. Tiene 54 mil millones de pesos este año de presupuesto y hasta ahora ejecutó 1.000, o sea, ejecutó menos del 2% en las 3/4 partes del año. Yo entiendo que Grabois quiera poner a alguien que sea una especie de comisario político ahí, estoy de acuerdo. Pero si no sabe gestionar, además ponerle a alguien al lado que sepa gestionar, que sepa cómo se hace una licitación, que sepa cómo se hace un relevamiento de necesidades de vivienda, etcétera. Nada menos que viviendas populares y no lo ejecutaron realmente, ¿no? Y lo doy como ejemplo porque pasó en casi todos los ministerios, ¿no? El jefe de gabinete, Cafiero, bueno, es un hombre de la política, sí, es muy de la confianza del presidente, sí, pero no era para ser jefe de gabinete. Un jefe de gabinete tiene que, primero, tener diálogo con todo el mundo, segundo, tener experiencia, mucha experiencia política, saber con quién está hablando y cuáles son los intereses de ese gobernador o de ese intendente con el que está hablando. En fin, una serie de condiciones que Cafiero no tenía. ¿Qué hizo Kicillof ahora en la provincia? ¿A quién le dio la jefatura de gabinete? A un intendente con muchísima experiencia. Bueno, y con mucha llegada entre los otros intendentes. Bueno, eso es lo que se necesita en un gabinete, es decir, capacidad de gestión y trayectoria, conocimiento político. Y en general, el gabinete anterior, excepto excepciones, con alguna excepción, Felipe Solá en Cancillería, bueno, González Ginés en Salud, Mm. bueno, y algún otro, Vilma Ibarra, los demás no tienen experiencia, no tenían experiencia. Entonces, realmente se les complicó muchísimo la ejecución presupuestaria y eso tuvo un reflejo muy importante en la calidad de vida de los argentinos y en el resultado electoral. Eh, hay, hay cosas que no pueden ser, o sea, el- la, el-
jubilación mínima de este mes de septiembre, lo que se cobró en septiembre es 25.000 y algo. Bien, ¿cuánto es la línea de indigencia? 29. ¿Cómo vamos a tener la jubilación mínima por debajo de la línea de indigencia? Alguien se distrajo y no puede ser eso, ¿no? Bueno, pasó. Así que creo que eso ha sido muy importante en la definición de las elecciones, pero también, siguiendo lo que esta vez Cristina tenía razón y te lo dice alguien que un crítico bastante insistente de Cristina. Yo he sido muy crítico de la gestión de Cristina, pero la verdad que esta vez Cristina tenía razón. Este no es el rumbo económico, hay funcionarios que no funcionan, modificar. Bueno, tenía razón, la verdad que tenía razón esta vez. Sí, ahora, uno cuando escucha normalmente la mala gestión en la pandemia, ¿tendrá que ver justamente con esto? ¿Con que el presidente tal vez no? No, yo creo que no hay ningún oficialismo del mundo que no haya pagado costos políticos y costos de imagen por la gestión que hizo de la pandemia. Porque era prueba y error. Nadie sabía gestionar la pandemia. Es un fenómeno que se produce por primera vez en la historia de la humanidad. La del 2002, la de 1912, la española, en realidad no era mundial. Sí, casi todo Occidente, algo de África, pero no era mundial. Esto fue mundial en serio, mundial, y con una virulencia y una capacidad de transmisión muy, muy fuerte. Nadie sabía cómo gestionar esto y fue todo por prueba y error. Pero quiero decir, hasta en los países más desarrollados. Israel abrió todo y después lo tuvo que volver a cerrar. 2 veces. Alemania abrió hace un mes y medio. Boris Johnson se equivocó y dijo, no pasa nada con esto. No. Y después tuvo que vacunarse, hacer todo lo que hizo porque Londres explotaba. Digamos, todos se equivocaron porque era por prueba y error, y el gobierno argentino no fue una excepción en ese sentido. Y además, cuando se empezaron a dar cuenta de cuáles eran las medidas necesarias, eran medidas muy antipáticas, un encierro tras otro, y le abrían un poco y volvieron a encerrarnos. Bueno, era lo que se podía hacer, digamos. Sí, lo que yo te hablaba, no esas medidas, esas medidas en realidad son un decreto que se sientan media hora o 40 minutos o 3 horas y lo arman. Yo hablo de la gestión de la pandemia, IFE, porcentual de gestión de la pandemia, no la toma de medidas, la gestión. Es decir, por ejemplo, gestión, sí. al final, es absolutamente cierto, vos tenés una Argentina con 40 y pico % de gente pobre e indigente, tenés una cantidad de gente con planes, tenés una cantidad de personal en negro. Entonces vos querés resolver los problemas como si todos estuviesen en blanco. Entonces te voy a dar el IFE, y la empresa que necesitaba el IFE hacía 4 meses que no pagaba el IVA porque veníamos de pandemia, entonces no lo podía cobrar, no lo podía pagar, viste, una cosa increíble, ¿no? Sí, hubo errores de gestión. Y, a ver, la pandemia fue una tragedia, o es una tragedia. En una tragedia, el gobierno lo único que puede hacer es administrar el costo de esa tragedia, es decir, decide quién la paga o quién paga qué. Este gobierno decidió que la pagaba la economía. Y lo dijo claramente. Sí, entre una y otra. La vida y la economía, yo voy a priorizar la vida. Con un desastre importantísimo en la economía que trató de paliarse con medidas como el IFE, como el aporte a las patronales, etcétera, pero a la vez con errores de gestión. Como decís vos, si yo era monotributista y debía 3 meses de monotributo, no calificaba. Y bueno, pero si para eso, justamente estoy pidiendo, ¿no? Pasa ahora también, hay un crédito a tasa cero para empresarios, micro, pymes, etcétera, pero las condiciones también te exigen que estés al día con el IVA, con el monotributo, que estés al día con todo. Pero bueno, si yo necesito un crédito es porque tengo un problema económico, entonces es obvio, claro, que lo primero que dejo de pagar son los impuestos porque prefiero pagar el sueldo de mis empleados. Eso es un error, eso lo van a tener que corregir porque yo conozco muchos monotributistas que fueron a buscar el crédito y no calificaron justamente por tener una u otro tipo de deuda. Es cierto lo que decís vos. Ahora, ¿qué pasa? La clase baja, en realidad, antes de la pandemia, tenía una calidad de vida muy precaria, pero esa calidad de vida no empeoró por el aumento del AUH, por una serie de subsidios y bonos y cosas que se pagaron, que te hicieron llegar. Siguió teniendo la misma calidad de vida precaria, pero no empeoró.
En cambio, la clase media y media baja sí sufrió muy fuertemente la caída de la economía. Y a ese sector todavía no están llegando y no están apuntando, porque el aumento del mínimo no imponible en sueldos, que pasa de 150 a 175, creo, eh, y alguna otra medida como el compra argentino, sí, tiene un efecto chiquito, pero les ha pasado cosas como que el sueldo mínimo fue menos que la línea Sí. de pobreza, es decir, no, es ridículo, algo se les escapó y bueno, y entonces es cierto lo que decís vos, la administración en términos de la economía durante la pandemia fue muy defectuosa. Por eso Cristina además decía lo que decía, lo decía en todos los tonos. Bueno, después vino la discusión por el presupuesto del 2022, donde claramente había, y cualquier analista, cualquier economista te lo va a decir, en términos reales había 7,7% menos de gasto previsional y 17,5% menos de gasto social. Cuando aplicabas la inflación estimada en el presupuesto, se quedaba abajo. Sí. Entonces, eso en términos de pensar el 23, en la mirada de Cristina era un error. Y esa fue la discusión de fondo original el martes a la noche en Olivos, digamos, que no llegaron a un acuerdo. Pero en realidad es cierto, es verdad lo que decís, coincido, que se administró con muchos errores la parte de la economía en pandemia, ¿no? Raúl, esta mañana yo decía, la verdad que todos los gobiernos, todos, no hay uno, no hay excepción, que leen, viste que siempre te dicen, he escuchado a las urnas, he escuchado a la gente. Ahora leen, lo escuchan, es verdad que lo escuchan, pero escuchan con un oído y se les sale por el otro, o leen mal. La gente le dijo, como le decía el gobierno kirchnerista, que decía, me votaron en contra, pero porque voy muy lento, porque voy atrasado, vamos a meter más kirchnerismo. Este gobierno dice, la gente votó, pero me votó en contra porque vamos lento, vamos más fuerte. ¿Es cierto lo que la gente vota así? ¿Es cierto que la gente votó 70 en contra de este gobierno y que votó porque van lentos? No, bueno, podría ser, es una mirada, yo diría que vota por la consecuencia que experimentan por la lentitud del gobierno. A ver, Durán Barba, y yo soy muy, en general, ideológicamente estoy en las antípodas, pero yo respeto mucho porque es un hombre muy inteligente, un académico de altísimo nivel, y cuando habla yo lo escucho porque aprendo, realmente. Sí. Pero él habla del metro cuadrado, y tiene razón en eso. ¿Qué es el metro cuadrado? Es tu vida inmediata, ¿no? Vas al supermercado y está todo caro, salís a la calle y te asaltan, no te vacunan, tu abuela está esperando la vacuna hace 1 mes y medio, ese tipo de cosas. Tu metro cuadrado, tu vida cotidiana inmediata. La gente vota mayoritariamente por eso. Sí. Mayoritariamente vota por eso. No solo lo económico, no solo lo económico, sino también en general. La inseguridad no es parte de la economía, la salud no es parte de la economía, digamos. Vota un poco por lo que experimenta en su vida cotidiana inmediata. Y en ese sentido, este gobierno tuvo grandes déficits, porque si bien Alberto dijo Alberto candidato, dijo, yo voy a empezar por los de abajo para llegar a todos, lo comenzó a hacer en los primeros meses de su gestión, en el conurbano bonaerense y en otros conurbanos estaba en progreso las condiciones de posibilidad de un estallido social muy importante, saqueos, etcétera. No nos olvidemos que estábamos en diciembre, mes crítico si los hay. Sí. Consiguió rápidamente poner dinero ahí, apagar un poco el incendio, bajar un poco la tensión, eso fue muy importante, pero después, a los 3 meses, empezó la pandemia. Entonces, yo estoy de acuerdo con que hubo errores, estoy de acuerdo con que faltó, pero también hay que mirar la gestión en contexto, ¿no? Es decir, en ese contexto de una herencia tremenda que dejó el macrismo, 54% de inflación, 40% de pobreza, 14% de desocupación, una deuda externa impagable, etcétera. En ese contexto y en el contexto de la pandemia, hay que juzgarlo ahí. Y si uno lo mira ahí, uno dice, bueno, es cierto, Cristina tiene razón, había que corregir el rumbo, es cierto, faltó, pero también mucho más, yo no sé si se podría haber hecho, seguramente se podría haber hecho más, pero tampoco es que teníamos que ir para el norte y fue para el sur, eso tampoco es así, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl. Gracias por tu tiempo. Chau. Gracias a ustedes. Hasta luego. Raúl Aragón, consultor, un hombre
muy, pero pues es que es amigo de Alberto Fernández.